Entonces, habíamos visto el último día que para resolver circuitos por análisis de nudos o mallas, podíamos aplicar siempre y cuando el circuito estuviera en condiciones, es decir, tuviéramos todo fuentes de intensidad si queremos resolver por nudos o todo fuente de tensión si queremos resolver por mallas, pero luego vamos a ver que hay casos en los que no vamos a poder tener esas condiciones. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Pues que lo que haremos será sustituir fuentes ideales de tensión por una fuente ideal de intensidad de valor desconocido. Eso lo que hace es incorporarme una incógnita adicional al problema, pero es que realmente una de las incógnitas inicialmente realmente no lo es. Entonces, al final, simplemente reordenando el sistema o simplificando el sistema de ecuaciones, lo podemos resolver indistintamente. Y luego habíamos visto el caso de las fuentes dependientes, que realmente no incorporan nada más que una nueva incógnita. En este caso, fijaos que esta fuente dependiente de tensión está controlada por una intensidad que aparece en otra parte del circuito y, por tanto, decíamos cuando aplicábamos ecuaciones de nudos, en este caso, que lo que vamos a necesitar es una ecuación adicional, en este caso esta que estoy señalando aquí, que nos relaciona la nueva incógnita, es decir, la incógnita o la magnitud que controla la fuente dependiente con las incógnitas iniciales del problema, es decir, las tensiones U sub A, U sub B y U sub C. Pues nosotros aquí directamente pudimos relacionar esta intensidad con la tensión U sub B C, que es U sub B menos U sub C, pues esa tensión entre estos dos ohmios nos da esta intensidad. Y entonces ya conseguíamos un sistema 4x4 y lo que hicimos fue introducir esta ecuación en esta variable y llevárnosla hacia el otro lado. Yo me confundí, de hecho, alguna compañera me corrigió y como teníamos ya el sistema reordenado, porque todas las incógnitas aparecen en el vector de incógnitas, lo introducimos en MATLAB y de esa forma podemos resolver directamente el sistema. Nos salió que la tensión A era tanto, la B tanto y la C tanto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, antes de ponernos a evaluar si esto está bien o está mal, es decir, vamos a resolverlo por mallas y a ver qué obtenemos. Entonces, para que no quedara esta diapositiva o esta página del PDF demasiado larga, lo que he hecho ha sido copiar este circuito en la siguiente diapositiva y vamos a resolverlo por mallas. Entonces, automáticamente, en cuanto a mí me dicen que resuelva este circuito por mallas, ya sabemos que lo que necesitamos son fuentes independientes y dependientes, pero todas ellas de tensión. Entonces, fijaos que aquí lo que tenemos son una fuente dependiente de tensión de valor 20 voltios, una fuente dependiente de tensión controlada por una intensidad, pero al fin y al cabo es una fuente de tensión. Y tenemos otras dos fuentes, esta en particular y esta otra, que afortunadamente son fuentes reales de intensidad por estar en paralelo con una resistencia. Con lo cual podemos transformar dichas fuentes en fuentes reales de tensión. Pues eso es lo primero que vamos a hacer. Ecuaciones de mallas, recuerdo que son de la forma matricial, la podemos expresar como la matriz de impedancias de cada malla por el vector de incógnitas, que son las intensidades de malla, me da igual a el vector de término independiente o fuentes de tensión dependientes e independientes que me encuentro al recorrer la malla. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir las fuentes reales de intensidad por fuentes reales de tensión. En primer lugar, esta fuente dependiente, como ya es de tensión, pues la dejamos tal y como está. Tenemos una resistencia de 2 ohmios. Ahora tenemos una fuente real de tensión, pero como me interesa tener fuentes de tensión, la mantengo tal y como está. Este sería el terminal B. Aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios, que es a través de la cual circula la intensidad I. Y ahora aquí vamos a tener, como teníamos una fuente real de intensidad de valor 16 amperios, la transformo directamente en una fuente real de tensión con una resistencia interna de 2 ohmios y en serie habrá conectada una fuente ideal de tensión de valor 16 por 2, 32 voltios. ¿Verdad?
Esta es la sustitución que he hecho. He sustituido todo lo que hay a la derecha del terminal C por una fuente real de tensión. ¿Verdad? Ahora me falta todavía transformar esta otra fuente. Bueno, y aquí me falta una resistencia más. Este es el terminal A. Aquí tenemos una resistencia de valor 2 ohmios. Estos eran 2 ohmios, 20 voltios, 2 ohmios. Esto era 2I, donde I ya la he especificado. Y ahora lo que tendremos aquí será una fuente real de tensión, es decir, una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. Fijaos que cuando hacemos la transformación, indistintamente la fuente de tensión puede estar encima o debajo de la resistencia, exactamente igual. Lo que sí que es importante es que la polaridad de la fuente de tensión esté en el mismo sentido que la polaridad de la fuente de intensidad que estamos sustituyendo. Fijaos que como aquí la fuente de intensidad apuntaba hacia arriba, pues el terminal positivo de la fuente de tensión también apuntará hacia arriba. ¿De qué valor será esta fuente real de tensión? Tendrá una fuente de tensión de 6 por 2, 12 voltios y una resistencia interna de 2 ohmios. Una vez que tenemos el sistema o el circuito así representado, ya podemos proceder a decir cuáles van a ser nuestras mallas de estudio. Concretamente tendremos que definir estas tres, sub A y sub B. Recordad que este sentido, aunque es arbitrario, tiene que ser el mismo para todas las mallas que vayamos a estudiar. En este caso hemos elegido el sentido horario, pero da absolutamente igual coger el contrario. Simplemente que vamos a tener las ecuaciones cambiadas de signo. Pues ya está. Entonces, pasamos a plantear el sistema matricial, como hemos dicho aquí. Vamos a tener, como son tres mallas, un sistema 3×3. Esta será la matriz de impedancias del sistema. Vamos a decir que esto es la columna relativa a la malla A, la columna relativa a la malla B y la columna relativa a la malla C. Y estos son las filas relativas a cada malla A, B, C. Por tanto, aquí tendremos como vector de incógnitas I sub A, I sub B e I sub C. Y por último tendremos el vector de término independiente, es decir, fuentes de tensión dependientes e independientes que encontramos al recorrer la malla. Entonces, automáticamente podemos pasar a rellenar la matriz de impedancias. En el primer término, impedancia propia de la malla A son las resistencias o impedancias que encontramos al recorrer la malla. Concretamente, 2 ohmios y 2 ohmios, pues directamente podríamos poner el 4. Bueno, venga, voy a dejar el 2 más 2 por si alguien se ha incorporado a este tema justo ahora. 2 más 2. Entre las mallas A y B, ¿qué hay? Pues hay una resistencia de valor 2 ohmios. Por tanto, lo que hago es poner menos 2, porque fuera de la diagonal los elementos aparecían con signo negativo. Y entre A y C, como no están directamente conectadas, es decir, no tienen ningún elemento en común, lo que aparece es un 0. Como la matriz de impedancia es simétrica, directamente digo que esto es menos 2 y que esto es 0. Ahora viene la impedancia propia de la malla B. Es decir, impedancias que hay conectadas en la malla B, pues tenemos esta y esta otra, ¿verdad? Estas tres. Por tanto, lo que aparece aquí será un 2 más 2 más 2. Y entre B y C, pues tenemos esta resistencia. Por tanto, aquí menos 2 y menos 2. Y conectadas a la malla C tenemos de nuevo 2 más 2 más 2. Pues 2 más 2 más 2. Ahora vamos con la fuente, recordando que si la intensidad de malla entraba por el terminal negativo y salía por el positivo, esa fuente aparecía con signo positivo en el vector de término independiente. Por tanto, en la malla A tendremos en el término independiente 2i, porque la intensidad de malla entra por el negativo y sale por el positivo. Como no tenemos más fuentes de tensión en esta malla, no ponemos nada más. En la malla B tenemos una fuente de tensión ideal de 20 voltios y una fuente de tensión ideal de 12 voltios. En este caso entramos por el terminal negativo y salimos por el positivo, por 20 va con signo positivo, y en el caso de la fuente de tensión de 12 aparecerá con signo negativo, porque sale por el terminal negativo. Y por último, para la malla C tenemos otras dos fuentes de tensión
En este caso salimos por el positivo, sería un más 12. Y en el caso de la fuente de 32 voltios, salimos por el terminal negativo de la fuente. Por tanto, menos 32 voltios. Recuento de balance, o sea, balance de ecuaciones e incógnitas. Tenemos 3 ecuaciones e incógnitas. Tenemos pues, las 3 incógnitas del propio vector de incógnitas y la incógnita adicional, que no es más que la intensidad que controla la fuente dependiente de tensión. Por tanto, 3 ecuaciones y 4 incógnitas. Ese va a ser el siguiente paso. Inicialmente tenemos 3 ecuaciones, 4 incógnitas. El siguiente paso es relacionar la intensidad, que es la incógnita adicional que hemos añadido, con el resto de incógnitas del circuito. Y como bien dice Nacho, como esta intensidad coincide directamente con la intensidad I sub C, porque tiene el mismo sentido, y la intensidad que circula por esta rama, al ser una rama que comparten la malla exterior y la malla C, es directamente I sub C. Esa va a ser la ecuación adicional que me determina cuánto vale la intensidad I. Bien, imaginaos que la intensidad I estuviera aquí. ¿Qué ocurriría? Pues que I sería igual a I sub B menos I sub C. ¿Verdad? Porque está en una rama compartida por 2 mallas. Eso ya lo hemos visto en otro punto del tema. No hace falta recordarlo. Entonces, la ecuacional que incorpora la fuente dependiente, es decir, la magnitud que controla la fuente dependiente, va a ser, como bien decía Nacho, la intensidad I es igual a I sub C. Pues lo que queremos hacer para poder entrar en MATLAB, que de hecho voy a ir abriéndolo ya y poder resolver este sistema, lo que tenemos que hacer es introducir esta incógnita dentro del sistema. Amplío página y lo que tenemos que hacer es, como esta I es igual, vamos a ponerle azul, pues este término va a ser igual a 2 veces I sub C. Al pasar este término hacia el otro lado va a pasar restando, ¿verdad? Y lo que tendría que hacer es poner aquí, o sea, voy a cambiar este término que es el que multiplica a I sub C, ¿verdad? Y por tanto el sistema reordenado va a quedar de esta forma. Ya directamente solo cambio el elemento en cuestión, que tiene que ser un menos 2. Y ahora ya la matriz deja de ser simétrica. No pasa nada porque ya la teníamos montada, entonces no pasa absolutamente nada. 0, menos 2 y 2 más 2 más 2. Aquí tendremos I sub A, I sub B, I sub C. Y en el vector de término independiente simplemente quitaremos el 2i, que ya lo hemos pasado al otro lado, y quedará 0, 20 menos 12, bueno, vamos a dejarlo tal cual, 20 menos 12 y 12 menos 32. Ahora sí, tenemos de nuevo el sistema reordenado con 3 ecuaciones, 3 incógnitas, por tanto, se puede resolver. Pues vamos allá, vamos a resolverlo. Lo voy a poner aquí por si acaso. Esto es como si tuviera 2 más 2 que multiplica a I sub A, es decir, 4 por I sub A, menos 2 por I sub B, menos 2 por I sub B, más 0 por I sub C. Eso es lo que tengo inicialmente. Y eso me decía que era igual a 2 veces I sub C. Pues lo que hago es pasar, lo que estoy haciendo realmente, para tener todo en el vector de incógnita, es decir, bueno, voy a llevarme este elemento hacia la izquierda y por lo tanto tendré menos 2 veces I sub C, ¿vale? Así, igual a 0. Y ahora lo que hago es reordeno de nuevo, lo pongo de forma matricial de nuevo y lo que obtengo es eso. Ese es el cambio simplemente. Eso nos permite meternos en una calculadora programable o no programable, cualquiera que pueda hacer ecuaciones matriciales, y resolverlo del tirón, sin necesidad de desarrollar las ecuaciones, ¿vale? Entonces, explico de nuevo lo que hicimos el otro día. Simplemente tenemos que introducir la matriz, el vector de término independiente y dividir.
Entonces, vamos a poner esto un poco más pequeño, de forma que podamos ver qué estoy escribiendo y qué es lo que tenemos que meter. La matriz A, que va a ser tamaño 3×3. Bueno, voy a dejarlo así, así podemos mostrar por pantalla lo que sale. Va a ser 4 menos 2 menos 2, punto y coma para cambiar de fila, menos 2, 6, menos 2, punto y coma para cambiar de fila, 0, espacio menos 2, 2 más 2, 6. Esta es la matriz de impedancias del sistema. Y ahora simplemente falta, si me voy un poquito más para allá, ya podemos escribir el vector de término independiente, que será vector columna, por tanto, 0, punto y coma, para cambiar de fila, 8, punto y coma, menos 20. Es el vector columna. Y por tanto, el vector incógnita es igual a A otra barra B. Fijaos que si yo hiciera A barra B, era un error. Hay que utilizar el contrabarra. Por tanto, lo que estamos obteniendo es que la intensidad I sub A vale menos 2 amperios, la intensidad I sub B menos 0,5 y la intensidad I sub C menos 3,5. Vamos a ponerlo por aquí. Menos 2, menos 0,5 y menos 3,5. Mierda, he cerrado MATLAB. Yo creo que me acordaré. Era I sub A igual, memoria, menos 2. Corregidme si no, ¿eh? I sub B igual menos 0,5 e I sub C menos 3,5, ¿no? Gracias. Esta es la solución del problema. Todo ello medido en amperios, obviamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fijaos que una vez que hemos resolvido por nudo y otra vez por mallas, podemos comparar los resultados a ver si lo hemos hecho bien o no. Claro, fijaos que tanto en nudos como en mallas hemos hecho cambios en el circuito. Por tanto, en las zonas en las que he hecho cambios, posiblemente, si quiero deshacer los cambios, tendré que trabajar un poco. Pues vamos a hacerlo. A ver, ¿en qué color estoy escribiendo? Fijaos, lo que hemos dicho es que I sub A vale menos 2 amperios. Es decir, en este circuito, en el circuito modificado, vamos a tener una circulación de intensidad de 2 amperios hacia acá. 2 amperios, 2 amperios y 2 amperios. ¿Eso es cierto en todas las ramas de la malla A? No, porque entre I sub A e I sub B tendremos una circulación que va a venir determinada por el valor de I sub A y el de I sub B. ¿Cuánto vale I sub B? Menos 0,5. Es decir, I sub B es 0,5 amperios en este sentido. Entonces, si yo aplicara aquí primera ley de Kirchhoff, puedo saber que a través de esta rama vertical vendrán 2 menos 0,5, es 1,5 hacia arriba. Bien. Esta rama no se ha modificado en ningún punto, me refiero a esta. Y acabamos de descubrir que la intensidad es 1,5 amperios hacia arriba. Esto lo hemos descubierto mediante el análisis de mallas. Por tanto, esta tensión va a ser la tensión U sub A. ¿De cuánto tiene que ser? Pues si tenemos un 1,5 amperios a través de 2 ohmios, U sub A me va a salir, bueno, realmente U sub A la habíamos definido el otro día con sentido contrario, ¿no? Estos serían 3 voltios, por tanto la tensión U sub A el otro día espero que me haya salido menos 3 voltios. Me suena que sí, pero no lo tengo comprobado. Da menos 3. Independientemente de que yo resuelva por nudos o mallas, el circuito tiene que estar bien, lógicamente. Entonces, vale, ya tenemos la malla, o sea, la intensidad por la malla B. Por la rama superior circularán los 0,5 en este sentido, ¿verdad? 0,5 amperios. La malla C me daba menos 3,5, sí. Pues por aquí tendríamos una circulación de 3,5, fijaos que es en sentido contrario a la intensidad de malla que yo había representado inicialmente. Bien, entonces, por lo mismo, si aplicamos entonces primera ley de Kirchhoff al nudo F, tenemos 0,5 hacia allá, 3,5 hacia allá, necesariamente tendrán que venir de esta rama 3 amperios. Bien. ¿Cómo se representa eso en el circuito original? Pues fijaos que aquí teníamos 6 y 2. Vamos a ver cómo era la tensión
del nudo B. La tensión del nudo B era 18 voltios. Por tanto, si aquí tenemos 18 voltios, esto lo hemos sacado del análisis de nudos, significa que hacia aquí, circulando a través de la resistencia de 2 ohmios, lo que tendremos son 9 amperios. Si dice la fuente de intensidad que hacia arriba circulan 6 y la resistencia que hacia abajo circulan 9, en el conjunto lo que está ocurriendo es que hacia abajo circulan 3, que es efectivamente lo que está ocurriendo aquí. ¿Bien? Venga, y ya casi por último. Fijaos que aquí tenemos 32 voltios, ¿no? De esta fuente de tensión. Y tenemos 3,5 amperios circulando a través de esta resistencia, por tanto aquí tendremos 3,5 por 2, 7 voltios. En este sentido, fijaos que esta tensión, estoy representando con línea discontinua, entonces decía que la tensión del nudo C, no sé cuánto era del análisis por nudo, ahora lo veremos, va a tener que ser igual a, si yo aplico aquí segunda ley de Kirchhoff, tendré que menos 7 más 32 menos la tensión del nudo C es igual a 0. Es decir, que la tensión del nudo C es igual a 25. Daba eso. Me quitáis toda la emoción, Nacho? Yo quería ponerlo aquí y descubrir que efectivamente daba 25. Muy bien. ¿Veis cómo podemos pasar a evaluar lo que ocurría en el circuito original cuando antes de haber hecho los cambios? ¿Se entiende? Es habitual que tengamos que volver al circuito original y tengamos que deshacer los cambios, ¿vale? Pero fíjate que para deshacer los cambios, una vez que tenemos el resultado de nuestro análisis con el circuito modificado, sencillo, simplemente nos tenemos que poner aquí y relacionar las variables que acabamos de descubrir con las iniciales. Vamos entonces al apartado de simplificaciones, que ya es el último, porque lo que viene después ya son simplemente problemas de examen y de colección. Entonces, ¿a cuento de qué vienen esas simplificaciones? Pues lo que pasa es que cuando tenemos, son básicamente dos situaciones distintas. Una, que haya una fuente ideal de tensión en paralelo con una resistencia, es decir, fuente ideal de tensión en paralelo con una resistencia, o suprimir la resistencia para simplificar el circuito. Es decir, si yo tengo una fuente de tensión en paralelo con una resistencia, poner este caso sencillo, nosotros nos podemos cargar esta resistencia. ¿A cuento de qué? Pues fijaos que realmente en esa resistencia, alguien tiene el micro abierto, si lo puede cerrar, me haría un favor. Fijaos que en esta resistencia ya a priori conocemos todo, conocemos esta intensidad y esta tensión. Bueno, realmente lo que conocemos es la tensión y por ende conoceremos la intensidad. ¿Por qué? Porque es una fuente, o sea, una resistencia en paralelo con una fuente. Por tanto, el valor de esta tensión va a ser E sub G, y si yo aplico ley de Ohm, yo ya voy a conocer directamente cuánto vale la intensidad que circula a través de esta resistencia. Por tanto, todo en esta resistencia está predeterminado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cargamos la resistencia. Me la cargo. Y lo que hago es analizar este circuito. Fijaos que eso que me permite es reducir el sistema, en caso de que quiera resolver por mallas, imaginaos, a una única malla de estudio. Fijaos que inicialmente yo tendría que haber utilizado estas dos mallas. ¿Vale? Pues el hecho de que tenga una fuente ideal de tensión en paralelo con una resistencia me permite reducir el análisis a una única malla. ¿Y esto qué repercusión va a tener en las variables del circuito? Pues obviamente va a tener alguna repercusión. Vamos a poner un ejemplo numérico. Hemos dicho que inicialmente vamos a tener aquí una resistencia, esta sea de valor 1 ohmio,
y esta sea de valor 1 ohmio, y esta que sea de valor 2 ohmios, y esta fuente de valor 6 voltios. ¿Qué ocurre? Fijaos, yo aquí tengo 6 voltios, por tanto, yo aquí tengo 6 amperios. Esto lo sé ya previamente antes de hacer absolutamente nada. Por tanto, yo digo, bueno, como conozco la tensión y la intensidad de esta resistencia, me la cargo inicialmente, reduzco el tamaño del sistema a una única malla, que sería esta, y lo que tenemos es, fijaos, si yo montara el sistema, que esto es casi un poco absurdo, aquí podríamos directamente aplicar divisor de tensión o la ley de Ohm y sacar directamente todas las magnitudes. Lo que tendría es que tenemos una impedancia de 1 y otra impedancia de valor 2. Esta sería la matriz de impedancias del problema. Esta sería la intensidad de la malla A. Y ahora tendríamos aquí igual a las fuentes de tensión. Como sale por el positivo, pongo un 6. Vale, de aquí sacamos que 3 por I sub A es igual a 6. 3 por I sub A es igual a 6. Por tanto, I sub A es igual a 2 amperios. Bien, ¿dónde va a circular realmente esta intensidad I sub A? Pues va a circular en las zonas del circuito que yo no he cambiado. Es decir, por aquí circularán efectivamente 2 amperios. Y por aquí, y por aquí, y por aquí también circularán 2 amperios. En el circuito modificado circularán hasta por aquí. Es que yo quiero saber cuánto circulaba por el circuito original. Bueno, pues vamos a volver al circuito original. Ponemos la resistencia. Yo sabía que aquí había una caída de tensión de 6 voltios y por tanto aquí había 3 amperios. Y ahora digo, bueno, pues si yo quiero calcular la intensidad que circulaba por la fuente en el circuito original, simplemente aplico primera ley de Kirchhoff aquí y lo que tengo es que esta intensidad va a ser igual a 5 amperios. Fijaos que en el circuito modificado lo que habíamos dicho es que a través de la fuente de tensión lo que circulaba era 2 amperios, con lo cual no era real. Yo tengo que saber qué partes del circuito he modificado y cuáles no. Porque en el circuito modificado yo tenía que esto era la intensidad I sub A y por tanto los 2 amperios circulaban por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Pero eso no era verdad. La verdad está en el circuito original. ¿Me seguís o no? El caso de una fuente ideal de tensión en paralelo con una resistencia. Pero hay un caso similar, que es cuando tengamos una fuente de intensidad en serie con una resistencia. En ese caso, podremos eliminar la resistencia. ¿Por qué? Pues porque eso nos permitirá reducir el análisis. Vamos a hacer aquí un cambio. Amplío. Fijaos, lo que estamos diciendo es que si tenemos una resistencia en serie con una fuente ideal de intensidad, no, puede ser ideal o sea, puede ser ideal independiente o ideal dependiente. Me da igual que esta fuente sea independiente o dependiente. Entonces, fijaos que yo en esta situación podría tener a lo mejor 3 nudos, ¿no? El nudo A, el nudo B y el nudo C. Bueno, pues como yo conozco, gracias a la fuente, cuál es la caída de tensión, porque conozco la intensidad que circula a través de la resistencia y por tanto conozco la caída de tensión en esa resistencia, yo puedo decir, bueno, me cargo la resistencia. Cargarme la resistencia no es sustituirla por un circuito abierto, porque entonces estoy modificando el circuito. La cambio por un cortocircuito. Y de esta forma estoy reduciendo en 1 el tamaño del circuito. ¿Vale? Me acabo de cargar un nudo, por tanto reduzco el tamaño del sistema. ¿Sí o no? Pues entonces, ya que hemos explicado esto, vamos a pasar a hacer este primer ejemplo. Lo voy a copiar para que quede más limpio. Duplicar página. Eso es. Y ahora ya borro aquí directamente y punto. Fijaos que he dicho que esto vale tanto para las fuentes independientes como para las fuentes dependientes. Que de hecho va a ser este caso. Vamos allá. Dice que, bueno, no dice nada, pero
fijaos que lo que tenemos es un circuito con dos fuentes de tensión y una fuente real de intensidad. Parece que tiene sentido realizar el análisis por mallas, ¿verdad? Porque tenemos dos fuentes y una convertible. Esta otra no la podríamos convertir y si acaso lo que sí podemos ver es que tenemos una fuente dependiente de tensión en paralelo con una resistencia. Por tanto, es cierto que esta resistencia no la vamos a poder cargar. Pero lo que vamos a ir buscando es análisis por mallas. Entonces, ecuaciones de mallas. Lo primero que tengo que hacer es sustituir las fuentes reales de intensidad, que en este caso hay una, por una fuente real de tensión. Directamente lo que hacemos es poner una resistencia en serie con una fuente ideal de tensión. De valor será 2 por 1, 2 voltios. Y la resistencia seguirá siendo de 1 ohmio. Esto se mantiene igual. 2 ohmios. Estos son 7 voltios. Aunque fijaos que la tensión que controla la fuente dependiente de tensión es esta otra. Y ahora, al hacer este cambio, me ha desaparecido. Va a ser esta tensión, ¿verdad? La tensión que tengo en terminales de la fuente real de intensidad. Bien, esto sigue siendo 6 veces U. Entonces, aquí lo que queríamos poner de manifiesto es que si tenemos una fuente de tensión, ya sea independiente o dependiente, en paralelo con una resistencia, podemos eliminar dicha resistencia. Por tanto, directamente lo que hacemos es esto. Fijaos que ahora lo que tenemos para el análisis por mallas es una única malla. Con lo cual podemos pasar a plantear el sistema, que recuerdo que es impedancia de malla por vector de incógnita, es decir, I sub A, y esto me va a dar las tensiones en nuestra malla. Por tanto, impedancias tenemos una impedancia de 2 ohmios y otra de 1, 2 más 1, que multiplica a la intensidad I sub A, y esto va a ser igual a las fuentes de tensión 6U porque sale por el positivo, menos 7 voltios porque sale por el negativo, menos 2 voltios porque sale por el negativo. Tenemos una única ecuación y dos incógnitas. Por tanto, necesitamos relacionar la incógnita que hemos introducido con las magnitudes de nuestro circuito. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la incógnita adicional es U. Tenemos que relacionar esta tensión U con nuestras incógnitas del problema. Fijaos que la intensidad I sub A será lo que circule a través de la única malla porque hemos reducido el problema para que solo tengamos una malla. Por tanto, fijaos que vamos a tener 2 voltios y 1 por I sub A. Por tanto, la tensión U, es decir, la ecuación adicional, va a ser de la forma U es igual a I sub A más 2 voltios. Por tanto, el sistema ya pasa a ser 2 por 2. Podemos resolver, ¿verdad? Pues venga, en este caso no merece la pena que abra MATLAB, la verdad. Entonces lo que queda es que 3 veces I sub A es igual a 6U menos 9. Y ahora por otra parte tenemos que U es igual a I sub A más 2. Venga, pues resolvemos esto, sustituimos la U, se me queda 3 veces I sub A es igual a 6 veces I sub A más 12 menos 9. Y por tanto, pasando a la izquierda, menos 3 es igual a 3 veces I sub A. Resolviendo, lo que obtenemos es que la intensidad I sub A es igual a menos 1 amperio. ¿Vale? Pues lo que tenemos en el circuito es que los menos 1 amperios van a ir así. Bueno, realmente esto va a ser 1 amperio.
¿vale? Este es el resultado. 1 amperio hacia allá, 1 amperio hacia acá, etcétera, etcétera. De nuevo, si me fuera al circuito original, ¿qué es lo que estoy viendo? Realmente lo que estoy viendo es que por las partes del circuito que no he cambiado, esas magnitudes siguen circulando como tal. Es decir, tenemos 1 amperio hacia allá y 1 amperio hacia allá. Ahora bien, ¿qué ocurre en las otras partes del circuito? Pues fijaos que si yo aplico aquí primera ley de Kirchhoff, tendré que 1 amperio para allá, 2 para allá, necesito que por aquí venga 1 amperio. ¿Y qué pasa con la resistencia que yo tenía inicialmente? Bueno, pues lo que podemos hacer, podemos ver que esta tensión coincide con la tensión en la resistencia, que es igual a 1 amperio por un ohmio, va a ser igual a 1 voltio, por tanto, U es igual a 1 voltio. Si U es igual a 1 voltio, estos son 6 voltios. Si estos son 6 voltios, estos son 3 amperios. Si estos son 3 amperios y por aquí viene 1, pues por aquí vienen 2 amperios. Hala, ya hemos resuelto el circuito. ¿Veis la facilidad que nos ofrecen las ecuaciones de mallas o las de nudos? Pues esto es todo, amigos, por parte de simplificaciones y fuentes dependientes y todo lo demás. Ya cualquier resolución de un circuito por nudos o mallas es simplemente aplicar la receta. La receta es muy sencilla. Lo que pasa es que tiene muchos caminos por medio. En primer lugar, si lo que nos piden es ecuaciones de nudos, necesitamos que solo haya fuentes de tensión. ¿Hay alguna que no es convertible? Bueno, vamos a ver si pudiendo hacer alguna simplificación porque tengamos una resistencia en paralelo con una fuente de tensión, nos podamos cargar esa resistencia. Daos cuenta que a lo mejor el hecho de cargarnos una resistencia nos permite que una fuente que sea ideal inicialmente pase a ser una fuente real y por lo tanto pueda convertir. No sé si me seguís o no. ¿Qué más tenemos? Bueno, luego tenemos que una vez que todas las fuentes son del tipo que yo necesito, hay que tener en cuenta que si hay fuentes dependientes, esas fuentes van a incorporar una ecuación adicional que tenemos que relacionar con las incógnitas originales del circuito. Y ya está, no tiene más. Bueno, resolverlo, hay que resolver bien y luego deshacer los cambios para descubrir cuáles eran las magnitudes que circulaban por el circuito original. Teniendo en cuenta que las partes del circuito que no hayamos tocado van a tener tal cual lo que hayamos resuelto en las ecuaciones de mallas. Y las partes que hayamos modificado, pues tendremos que jugar con primera ley de Kirchhoff, ley de Ohm y si acaso segunda ley de Kirchhoff para poder sacar la magnitud que nos estén pidiendo. Esto a modo de resumen está, yo creo, suficientemente bien. Fijaos que ya mañana o mañana simplemente tenemos 1, 2, 3 problemas y se acabó. Intentad llevarlos al día y así podemos hacerlos incluso un poco más activos por vuestra parte y también comprobáis si sois capaces de hacerlos o no, o incluso intentarlos ya, porque ya tenéis las técnicas suficientes para poder hacerlo. ¿Vale? Especialmente, si quiero que hagáis alguno, el C17, e intentad el de febrero de 2008. Intentadlo mañana por la mañana, si os apetece. Y si no, pues me veis a hacerlo a mí por la tarde. Mucho más divertido. Nada, ya son las 4:20